Buenos días, compañeros. Nosotros vamos a comenzar con la exposición de líquidos y electrolitos. Somos el equipo 13 y vamos a comenzar. Como introducción, tenemos que los líquidos corporales son el agua y los solutos disueltos en cada uno de los compartimentos de los fluidos. El componente principal es el agua y los solutos son los elementos formes que pueden ser orgánicos e inorgánicos, mientras que los electrolitos son los minerales presentes en el agua y otros líquidos corporales que llevan una carga eléctrica. En esta exposición vamos a hablar principalmente sobre las generalidades acerca de los líquidos corporales que se presentan en las edades pediátricas y cómo usarlos en determinadas situaciones, ya que en los equipos más adelante se expondrán temas más específicos como deshidratación o cómo usar esos líquidos. Dentro de los líquidos corporales, de manera esquemática los podemos ver como el agua corporal total, el compartimento de líquidos y la composición electrolítica. Esto es algo que ya hemos visto en clases anteriores respecto a la fisiología de los líquidos, ya como podemos dar en cuenta que tenemos agua intracelular y agua extracelular. Dentro del agua corporal total lo tenemos como es el porcentaje del peso corporal y varía en función de la edad. El feto tiene un alto contenido de agua corporal total, donde alrededor del 75 al 80% del agua corporal es el peso del feto, mientras que los prematuros tienen un mayor nivel de agua corporal que los nacidos a término. En el primer año de vida, el contenido de agua corporal total pasa al 60% del peso total del paciente y se mantiene así hasta la pubertad, que como sabemos los hombres tienen ligeramente un mayor contenido de agua corporal que las mujeres, ya que ellas al tener mayor contenido de grasa tienen menos cantidad de agua. Y aquí podemos ver una tabla donde se observa el peso corporal por edades, donde podemos dar en cuenta que los prematuros tienen una mayor cantidad de agua corporal total a comparación de los que nacen a pretérmino. Y se observa la diferencia de agua corporal total entre los hombres y las mujeres adolescentes. Algo a tomar en cuenta también es que los prematuros tienen un mayor nivel de líquido extracelular a comparación del intracelular, que a comparación si nacieran a término fuera al revés, donde hay mayor líquido intracelular que extracelular. Y esto es algo que ya hemos visto múltiples veces desde primero y segundo año, donde tenemos que el agua corporal total se divide en dos líquidos y tenemos el agua intracelular y el agua extracelular, donde el agua intracelular es el que está adentro de las células, donde se puede ver aquí en este esquema. Y tenemos que el agua extracelular se divide en el fluido intersticial, que es el que está, por así decirlo, alrededor de las células, y el plasma, que es el que se encuentra dentro de los vasos sanguíneos, o el volumen intravascular también se lo conoce. Y aquí podemos observar que tenemos la composición electrolítica dentro de los líquidos corporales, donde la composición de los solutos de líquido intracelular y extracelular, que son los electrolitos, es diferente. Tenemos los aniones que tienen carga negativa y los cationes que tienen carga positiva. Una diferencia entre las concentraciones de estos electrolitos causan diferentes trastornos, ya que como conocemos nosotros de que si tenemos más potasio, podemos tener hipernatremia o en el caso de calcio, hipercalcemia, del potasio, hipercalemia y así, ya que los cationes y aniones varían diferentes entre el líquido extracelular y en el intracelular, donde tenemos que en el líquido extracelular predomina sobre todo el calcio, el sodio, donde tenemos una concentración de 135 a 45 mil equivalentes sobre litro, mientras que en el intracelular el que predomina es el potasio. Pero pues para la práctica clínica lo más importante es conocer el líquido extracelular, ya que de aquí puede variar mucho las patologías que puede presentar el paciente. Bien, y así que podemos encontrar que los principales electrolitos son potasio, sodio, cloro y magnesio. Ahora vamos a hablar sobre la osmolaridad. Entendemos como osmolaridad a la concentración de partículas disueltas en el líquido. Están en equilibrio osmótico por la membrana celular, que es permeable al agua. Si la osmolaridad de estos compartimentos cambia, el movimiento del agua igualará rápidamente la osmolaridad. Esto porque es importante, ya que en pocas palabras, la osmolaridad es la concentración de partículas que se encuentran en un líquido disuelto, ya que a mayor cantidad de partículas aumenta la osmolaridad y a menor cantidad de partículas disminuye. Esto toma en referencia al líquido extracelular donde tomamos, por ejemplo, el sodio,
donde si hay una gran cantidad de sodio, pudiera ser glucosa también, esto aumentará la osmolaridad del líquido extracelular y que puede generar diferentes trastornos. Y tenemos que, como se menciona aquí, el cambio del movimiento del agua igualará rápidamente la osmolaridad, ya que los solutos en las células, al ser una membrana semipermeable, estos pueden igualar la osmolaridad de la membrana intra o extracelular, dependiendo de las concentraciones que haya, como medida de compensación, como puede ser la ósmosis, que es el pasaje del solvente, que es el paso de solutos de menor concentración a mayor concentración, como se observa en el esquema aquí, donde tenemos dos soluciones donde una está más concentrada que la otra, una tiene más soluto y el otro tiene más solvente. Y, y en forma de compensación, los solutos pasan al lugar de, el agua, perdón, pasa al lugar donde hay mayor cantidad de solutos para igualar así la osmolaridad de los dos compartimentos. Y la osmolaridad del líquido extracelular y el intracelular suelen ser iguales, que eso es en una correcta homeostasis del organismo, donde los valores normales de la osmolaridad es de 285 a 295 miliosmoles por kilo. Este valor se toma en cuenta dependiendo de los miliosmoles que se encuentran en el líquido extracelular. Y para poder determinarlos encontramos esta fórmula que está bastante fácil, que es la fórmula de la osmolaridad, donde tenemos que es 2 por sodio más glucosa entre 18 más nitrógeno ureico entre 2.8. Y aquí en este ejemplo tenemos a un paciente con buenos parámetros donde tenemos un sodio de 140, una glucosa de 90 y un nitrógeno ureico de 18, donde ya sustituyendo los valores tenemos que 2 por el sodio nos da 280, la glucosa entre 18 nos da 5 y el nitrógeno ureico entre 2.8 nos da 6.42. Al sumar todos estos factores nos da una suma de 292.42 miliosmoles sobre kilogramo, que eso entra dentro de los valores normales del organismo, ya que si tuviéramos un valor superior a este, por ejemplo, en una cetoacidosis donde hay alta concentración de glucosa, aumentaría mucho la osmolaridad del líquido extracelular, donde podría llegar hasta 300, 400, 500, dependiendo de la cantidad de glucosa que tenga el paciente. ¿Y cómo se regula la osmolaridad del cuerpo? El mantenimiento de la osmolaridad normal depende del control del balance de agua. Cuando hay depresión del volumen, esta tiene preferencia sobre la regulación de la osmolaridad. ¿Esto qué nos da a entender? Que en un paciente deshidratado o con pérdida de agua, como está perdiendo mucha cantidad de agua, los osmoles están aumentando, por así decirlo, pero no realmente. Y se están concentrando el líquido extracelular, así que está aumentando la osmolaridad. Por lo tanto, debe haber un equilibrio entre la ingesta y la excreción de agua que mantiene el control de la osmolaridad. Este control está dado por la hormona antidiurética o la de ADH, que esta se encuentra producida en el hipotálamo, donde en el hipotálamo hay osmoreceptores que se encargan de la concentración de la osmolaridad, ya que a ellos, al detectar una alta osmolaridad en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo, se encargan de la producción mandan señales hacia la neurohipófisis o hipófisis posterior para que produzcan ADH. Y esta ADH va a viajar por el organismo y llega preferentemente al riñón, donde actúa en el túbulo colector en los receptores B2, que se encarga de la formación de las acoporinas. ¿Y estas de qué se van a encargar? Estas en el túbulo colector van a encargar de tener una mayor reabsorción de agua y eso va a ayudar a aumentar el volumen dentro del cuerpo para así bajar la osmolaridad. Y al momento del cuerpo a detectar ese baja de la osmolaridad va a dejar de producir ADH, es una retroalimentación negativa y así se va a regular el cuerpo. Eso lo hace en situaciones como de estrés, alcohol, osmolaridad plasmática aumentada como podría ser en cetoacidosis o en una deshidratación, diarrea, vómito, etcétera. Y la regulación del volumen, el control del estado del volumen depende de la regulación del balance de sodio, ya que como sabemos, donde va sodio, pues va el agua. La retención de agua contribuye al mantenimiento del volumen intravascular. Es importante tanto la depresión como la sobrecarga tiene efectos significativos. Como sabemos, un niño sobrecargado, o sea, con mucho líquido, también tiene malas cosas en el cuerpo, así como si tiene poco líquido. La regulación del sodio a nivel renal se debe a la reabsorción a lo largo de la nefrona. Como sabemos, la nefrona es la que se encarga de la reabsorción de sodio, donde se ocurre la mayor reabsorción en el túbulo contornado proximal, donde aquí se puede observar en el esquema, donde tiene un 67%
de aproximadamente de reabsorción, así como en el haz ascendente de Henle, en el tubo contorneado distal, en el tubo colector. Estos se encargan de la reabsorción del balance de sodio, ya que al absorberlo en situaciones de depresión de volumen va a encargar de reabsorber agua también. Y para eso también tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es un regulador importante de sodio, donde el aparato yuxtaglomerular produce renina en respuesta a un descenso del volumen intravascular efectivo, ya que en el riñón, al disminuir la perfusión en casos de deshidratación, va a detectar esa caída de perfusión y el riñón va a decir, no, pues ocupo que esté circulando el líquido, pero principalmente para no evitar daños. Y esto se va a encargar de que las células yuxtaglomerulares produzcan renina. Y esta renina va a entrar en circulación y va a entrar en contacto con el angiotensinógeno del hígado, como ya sabemos, que va a producir angiotensina 1, luego pasa a los pulmones, en los lechos pulmonares, donde se produce angiotensina 2, que esta es la importante, a través de la enzima convertidora de angiotensina, donde la angiotensina 2 tiene dos destinos, uno que va hacia las glándulas suprarrenales y otra hacia las células aferentes del riñón, perdón, donde esta se va a encargar de la vasoconstricción para aumentar así la perfunción arterial y esta esté manteniendo circulando la sangre, mientras que en las glándulas suprarrenales va a producir aldosterona, que la aldosterona, como ya sabemos, va hacia el túbulo colector, se encarga de la reabsorción de sodio y la eliminación de potasio, así encargándose del mantenimiento del volumen del corporal. Muy bien. Ya entrando dentro de lo que son las soluciones y los tipos de soluciones, tenemos dos principales tipos de soluciones, aquellos que son para reanimación y aquellos que son para el mantenimiento. Dentro de los líquidos que son para la reanimación, tenemos las soluciones hipotónicas y las soluciones hipertónicas que se van a administrar dependiendo del estado o de los requerimientos del paciente. Mientras que las soluciones que son de mantenimiento son las soluciones isotónicas. Y bueno, comenzando con las soluciones isotónicas, tenemos que estas significa que la osmolaridad de una solución a un lado de la membrana es la misma que la del otro lado de la membrana. Es decir, que la osmolaridad dentro o fuera de la célula es la misma, por lo cual no hay un gradiente que nos permita o que provoque que las soluciones atraviesen de un lado a otro. Esto se requiere ya que la osmolaridad del plasma aproximadamente, como se mencionó, es de 285 a 295 milismoles sobre litro y se utiliza principalmente para hidratar el compartimiento intravascular en situaciones de pérdida de líquido, como son las hemorragias o la deshidratación, ya que en estas situaciones no se pierde más que volumen y lo que queremos es reponerlo. Lo que vamos a ver a continuación son las de reanimación. Y bueno, dentro de las soluciones isotónicas, uno de los ejemplos que más se utilizan son el cloruro sódico al 0.9%, también conocido como suero fisiológico, y otro de ellos es el Ringer lactato. Ya pasando a las soluciones hipotónicas, tenemos que estas tienen una osmolaridad inferior a la de los líquidos corporales, por lo que ejercen menos presión osmótica que el líquido extracelular. Su administración excesiva puede generar una depresión del líquido intravascular y puede generar hipotensión, edema celular y daño celular. En estos podemos encontrar ejemplos como la solución salina normal o de cloruro sódico al 0.3% o 0.45%, la dextrosa al 5% en agua y el glucosado al 5%. Pasando a las soluciones hipertónicas, tenemos que estas, por el contrario, van a tener una osmolaridad mayor, superior a los líquidos corporales, por lo que van a ejercer una presión mayor del líquido extracelular. Esto va a provocar que el contenido dentro de las células salga y buscando la equidad o una igualdad dentro de la osmolaridad dentro y fuera de la célula.
La administración excesiva de esta, por lo tanto, va a generar una sobrecarga circulatoria y una deshidratación. Existen distintos ejemplos como la solución salina, cloruro sódico al 3 o 7.45 o 7.5%, soluciones de dextrosa al 10, 20 y 40% y el suero glucosalino. Y también para determinar los tipos de líquidos que existen, pues podemos ejemplificar como soluciones cristaloides o soluciones coloidales. Dentro de las soluciones cristaloides tenemos aquellas que se utilizan como el agua, los electrolitos y que tienen azúcar además para proporcionar osmolaridad a las células, ya sea en una tonicidad del plasma hipotónica, isotónica o hipertónica, perdón. Y dentro de las otras se encuentran las soluciones coloidales. Estas pues contienen partículas de suspensión de alto peso molecular que no atraviesan las membranas capilares, por lo que son capaces de aumentar la presión osmótica, plasmática y retener agua en el espacio intravascular. Ya dentro de estas pues también se encuentran soluciones mayormente isotónicas y pues contienen distintos electrolitos y se administran de manera dependiendo de los requerimientos del paciente. Y ya dentro de las fórmulas que se utilizan para determinar cuánto va a ser la solución que tenemos que administrar a los pacientes, dentro de los pacientes pediátricos, la fórmula que más se utiliza es la de Holiday-Segar. Esta nos habla sobre una administración dependiendo del peso del paciente. Si el paciente pesa de 0 a 10 kilogramos, vamos a tomar como medida 100 mililitros por cada uno de esos kilogramos al día. Si este pasa de los 10 kilogramos, sumado a los 10 primeros que ya teníamos con la regla de los 100 mililitros por cada kilogramo, ahora se van a administrar 50 mililitros por cada uno de esos kilogramos. Y ya si este es mayor a 21 kilogramos, la regla pasa a tener 20 mililitros por kilogramo al día, sumados ya sea los 100 mililitros anteriores de los primeros 10 y 50 de los segundos 10, sumados a estos últimos mayores a 21. Y para tenerlo como un ejemplo, si tuviéramos un paciente de 15 kilogramos, haríamos una regla en la que, como recordaremos, los primeros 10 kilogramos se administran 100 mililitros por cada uno de ellos. Entonces, si tenemos los 10 kilogramos, vamos a multiplicar los 100 mililitros por los 10 kilogramos, nos da 1000 mililitros. A partir de ahí, cada kilogramo se va a multiplicar por 50 y no por 100. Entonces, los siguientes 5 kilogramos los vamos a multiplicar por 50 y nos da 250 mililitros, que sumados a los 10 anteriores nos va a dar un total de 1250 mililitros en 24 horas. Por otro lado, existe otra fórmula que también se utiliza, que es la fórmula de superficie de agua corporal, que esta se recomienda más en pacientes mayores a 10 kilogramos, ya que esta puede tener una varianza mayor a la anterior, por lo que puede no ser tan exacta y a veces puede no ser muy correcta. Entonces, esta lo que nos mide es a través del índice de masa corporal. Pues la fórmula nos va a decir que es el peso multiplicado por 4 y a esto le sumamos 7. A este resultado le vamos a dividir el resultado de 90 más el peso del paciente. Y se tiene que, lo adecuado es administrar de 1200 a 1500 mililitros sobre los metros cuadrados de superficie corporal, dando un ejemplo del mismo paciente anterior de 15 kilogramos, sustituyendo los valores, nos daría un resultado de 0.63 metros cuadrados de superficie corporal. Y si tomáramos el máximo, que son 1500 mililitros, por los metros cuadrados de superficie corporal que nos dio en el resultado anterior, nos daría un total de 945 mililitros, por lo que
varía bastante del resultado con la fórmula anterior. Es por eso que este se utiliza en menor cantidad a la fórmula pasada. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la terapia de mantenimiento y la reposición. Esto es importante saberlo porque de esta manera vamos a lograr identificar cuando un lactante o un paciente pediátrico necesita este tipo de terapias. Vamos a comenzar con los líquidos intravenosos, porque esa es la vía que se utiliza. Se usan en niños que no pueden ser alimentados por vías enterales, sea cual sea la causa. Los niños pueden necesitar a la vez líquido de reposición si tienen pérdidas continuas excesivas. Pues esto lo podemos ver en diferentes patologías, ya como por ejemplo un cuadro de gastroenteritis o por enfermedades nefrogénicas. Y aquí ponemos el ejemplo de un niño en espera de cirugía contra un niño deshidratado por diarrea. Aquí se puede diferenciar, por ejemplo, el niño que está en espera de cirugía, se utilizaría una terapia de mantenimiento. ¿Por qué? Porque el niño no tuvo pérdidas y el uso de anestesias no se da cuando pues, los pacientes reciben alimentos. Y el niño deshidratado, pues este obviamente tuvo pérdidas importantes, principalmente en pacientes pediátricos, y aquí se da terapia de mantenimiento más una terapia de reposición. Siguiente. Eh, Podemos diferenciar también la importancia en un paciente pediátrico y uno adolescente, por así decirlo, que en los adolescentes pueden pasar periodos sin recibir alimentación desde 12 horas hasta 18. Es decir, ellos no ocuparían una terapia de mantenimiento poniendo el ejemplo de que van a ser sometidos a una cirugía. En cambio, un paciente pediátrico, tomando el ejemplo que es un lactante de 6 meses, debe de recibir terapia de mantenimiento las primeras 8 horas después de recibir el último alimento. Los niños tienen grandes variaciones en su ingesta diaria de agua y electrolitos, aunque hay excepciones. Pues sí, esto básicamente todos tenemos variaciones en nuestra ingesta diaria de agua y electrolitos. Cada quien tiene diferente actividad física, diferente alimentación y pues este va variando dependiendo del paciente. Aunque hay excepciones, puede ser por ejemplo en pacientes que tienen que seguir un régimen alimentario pues estricto debido a alguna patología que ellos estén condicionados. Pueden tolerar variaciones significativas de la ingesta debido a los múltiples mecanismos homeostáticos que ajustan la absorción y excreción de líquidos. Eso también es importante saber que pues, nuestros organismos cuentan con varios mecanismos que nos ayudan a regular la excreción y necesidad que tenemos de agua y electrolitos. Es decir, el propio organismo se protege. Se necesitan recibir líquidos intravenosos cuando existe un proceso patológico que requiere un alto aporte de líquidos. Esto ya lo comentamos, principalmente en patologías que tengan una persistente pérdida de agua. Los líquidos de mantenimiento son frecuentes en los pacientes quirúrgicos durante el pre y postoperatorio. Eso también es importante saberlo porque en pacientes pediátricos, principalmente, se debe cuidar más la hidratación, pues como mis compañeros ya lo comentaron, ellos tienen un mayor porcentaje de agua y las pérdidas de agua en ellos serían más notables. Siguiente, por favor, Felipe. Seguimos con terapia de mantenimiento. Esto es lo que comentamos ahorita de un paciente o un adolescente sano. Aquí ya se consideran básicamente un adulto eh, que se mantiene en dieta absoluta una noche debido a un procedimiento quirúrgico. No requiere líquidos de mantenimiento, como ya lo mencionamos, porque puede tolerar un periodo de 12 a 18 horas en inanición. En contraste, el lactante, como ya lo mencionamos también, requiere más agua, su composición corporal tiene más agua y debe recibir líquidos intravenosos en las primeras 8 horas después de su último alimento. Y los líquidos de mantenimiento, pues en general se componen de una solución de agua, glucosa, sodio y potasio. ¿Qué ventajas tienen? Pues que son soluciones simples, que caducan a largo plazo, tienen un bajo costo y tienen una compatibilidad bastante amplia debido a su método fácil de aplicación. Siguiente, por favor, Felipe. Eso es algo muy importante. Tenemos que ser conscientes que las terapias de mantenimiento o los líquidos intravenosos también no aportan los nutrientes necesarios, ni vitaminas, ni minerales, ni la glucosa tampoco necesaria para que nuestro organismo funcione de manera adecuada. Es decir, no se debe tener una terapia de mantenimiento indefinida ni hacer su uso de manera indiscriminada.
La nutrición parenteral total en niños que no pueden ser alimentados por vía oral o pacientes con nutrición, también ya lo habíamos comentado, con desnutrición, perdón. Y se debe recordar las limitaciones del fluido de terapia de mantenimiento. Que las limitaciones cuáles serían, que no aportan una nutrición adecuada, ya que pues la composición de estas soluciones no es la que puede sustituir de manera completa una alimentación normal. Una solución debe cumplir con estos principales objetivos, que son principalmente 4. Evitar la deshidratación, evitando así trastornos electrolíticos, evitando cetoacidosis y el catabolismo de proteínas. Esto es muy importante. Por eso las cantidades de glucosa en las soluciones se cuidan y ya están establecidas para evitar las cetonas y el catabolismo de proteínas. Las pérdidas de agua, electrolitos y los líquidos de mantenimiento reemplazan dichas pérdidas, evitando la aparición de deshidratación y de déficit. Como ya lo mencionamos también, se utilizan para reemplazar las pérdidas o el déficit que nos deja alguna patología. La glucosa y los líquidos de mantenimiento, ya los mencionamos, es muy importante cuidar la osmolaridad, como ya lo mencionó mi compañero Felipe, que varía o que tiene que ser de un 285 milosmoles por kilogramo hasta 295. Siguiente, por favor. Ahora vamos a entrar con lo que es agua de mantenimiento. Las pérdidas de aguas diarias, que ya sabemos, varían dependiendo de la actividad de cada quien, pero hay algunas establecidas que son las pérdidas insensibles, que son el habla y la respiración, por heces, por orina y por sudoración. La principal fuente o la principal causa de pérdidas normales es la orina, que abarca el 60% de las pérdidas de agua diarias. El agua es un componente crucial de mantenimiento con el objetivo de reemplazar las pérdidas, hablando principalmente de volumen. Existe una ausencia de fórmulas exactas para calcular las necesidades de agua, pero se utiliza un sistema en función del peso del paciente. Aquí tenemos que hay una variante en sobrepeso. ¿Por qué? Porque los pacientes con sobrepeso, pues obviamente tienen más grasa corporal de la que deberían. Y en esos pacientes se debe utilizar la fórmula, pero solo con su composición magra, es decir, se va a ignorar la cantidad de grasa que ellos tienen en el cuerpo. Debemos recordar que hay un límite superior de 2.4 litros diarios para utilizar estas terapias y se debe calcular la velocidad de infusión de los líquidos. Para calcular la velocidad de infusión y las necesidades de agua, pues ya tenemos diferentes fórmulas, como las vemos en estas tablas, dependiendo en variación del peso corporal y, esto nos va a indicar el líquido, la cantidad de líquido que se va a aplicar y el tiempo en el que se debe aplicar. Siguiente, por favor. Las soluciones intravenosas. Pues como ya lo comentó mi compañero Cristian, las principales son suero salino fisiológico, Beringer lactato, como soluciones isotónicas, es decir, tienen el mismo volumen, por así decirlo, que el plasma. Las soluciones están disponibles con suero glucosado al 5% o sin glucosa y sus variantes con cloruro potásico. Se pueden preparar soluciones a medida que el paciente con diferentes concentraciones y añadir electrolitos, pero tenemos que hacer énfasis que estas soluciones, aún preparadas, nunca van a sustituir a una alimentación normal, principalmente en pacientes pediátricos. También hay que recordar, como ya lo comentamos, que la osmolaridad plasmática normal va de 285 a 295 milosmoles por kilogramo. Es muy importante cuidar esta osmolaridad para evitar todos los trastornos que podría causar el aplicar una terapia incorrecta. Los líquidos hipotónicos parecen más fisiológicos dado el bajo contenido en sodio de la leche materna, pero tienen mayor riesgo de hiponatremia. Pues esto ya son condiciones que los pacientes pediátricos tienen y que tenemos que tener cuidado con ellas. La composición de soluciones intravenosas la vemos en esta tabla representada como el suero salino fisiológico, la mitad del suero salino fisiológico y una quinta parte del suero salino fisiológico. Todo esto va a variar, depende en la necesidad que requiere el paciente. Eso es lo que siempre te tienen que valorar. Siguiente. La glucosa, pues es algo muy importante que hemos venido mencionando. Los líquidos de mantenimiento suelen tener
una glucosa al 5%, que aporta 17 calorías por cada 100 mililitros y cerca del 20% de las necesidades calóricas diarias. Esto pues va a ser fundamentalmente para evitar las cetonas y minimizar la destrucción proteica, como ya también lo mencionamos. Y acaba de recalcar que el niño pierde peso con este régimen, aproximadamente del 0,5% en 24 horas si el niño solo está sometido a estas terapias. La importancia de la nutrición parenteral total tras líquidos de mantenimiento también se debe tomar en cuenta. Y los líquidos de mantenimiento no aportan los nutrientes necesarios. Hay que recordar eso, no se debe dar esa terapia de manera indefinida, ni su uso nunca debe ser indiscriminado. Siguiente. Y la selección de líquidos, aquí tenemos en la tabla las causas del aumento de las necesidades de agua, que la principal en pacientes pediátricos es a causa de trastornos en el tracto gastrointestinal y las causas de disminución de las necesidades de agua también. En todos los niños es fundamental monitorizar estrechamente el peso, la diuresis y los electrolitos para identificar la hiperhidratación o la hipohidratación, la hiponatremia y otros trastornos electrolíticos, para ajustar en consecuencia la velocidad o composición de la solución intravenosa. Es decir, a la hora de seleccionar los líquidos se tiene que ver qué cantidad se va a administrar, en cuánto tiempo se va a utilizar esa cantidad y tener siempre en cuenta que no se puede reemplazar una alimentación normal. Siguiente. Bueno, pues a mí me toca hablarles sobre lo que es el balance hídrico. ¿Por qué es tan importante esto? Como ya han mencionado a lo largo de la exposición, los líquidos y electrolitos se encuentran en el organismo en un estado de equilibrio dinámico, el cual exige una composición estable de los diversos elementos que son esenciales para conservar la vida. Es decir, cuando estos se encuentran modificados en su composición, probablemente, o más bien van a propiciar a que haya un mal funcionamiento del organismo, lo cual va a condicionar al paciente. Siguiente. El balance de los líquidos está regulado a través de los riñones, los pulmones, piel, glándulas suprarrenales, hipófisis y tracto gastrointestinal, a través de las ganancias y pérdidas de agua que se originan diariamente. El riñón es la parte fundamental que va a intervenir en el equilibrio ácido básico y este va a regular la concentración plasmática del bicarbonato en cierta forma cuando hay una modificación haciendo una modificación en la concentración del bicarbonato para que haya una buena bueno, siguiente por favor, Felipe. ¿Y qué es el balance hidroeléctrico? Esta va a ser la relación cuantificada de los ingresos y egresos de los líquidos que van a ocurrir en el organismo en un tiempo específico, incluyendo las pérdidas insensibles. ¿Qué son las pérdidas insensibles? Como ya hemos dicho, pues hay ciertas estructuras que van a propiciar a que los líquidos se modifiquen, el cual pues son los riñones, los pulmones, la piel, entre otras. Las pérdidas insensibles nos hacen referencia a lo que no podemos ver, es decir, las pérdidas de líquidos que no podemos ver a simple vista, las cuales son las pulmonares y las de la piel por una evaporación que no podemos cuantificar salvo teniendo ciertas fórmulas. Y prácticamente el balance hidroeléctrico se hace cuantificando las pérdidas y los ingresos que lleva el paciente a lo largo del día, es decir, los ingresos ya sea por vía enteral o parenteral y las pérdidas ya sea por vía ureica o por vómitos, entre otras cosas. ¿Y cuál es el objetivo de este balance o de cuantificarlo? Va a ser controlar los aportes y pérdidas de líquidos en el paciente durante un tiempo determinado para contribuir al mantenimiento del equilibrio hidroeléctrico
Planear en forma exacta el aporte hídrico que reemplace las pérdidas basales previas y actuales del organismo. Siguiente. El manejo del agua va a estar relacionado con la filtración glomerular y la función tubular. Estos procesos maduran con la edad. Como muestra de ello, tenemos que la filtración glomerular en un niño de término es 25% la del total del adulto. Es decir, todavía no se filtra de manera adecuada. Y en las ingestas, como ya mencioné, normalmente son por vía enteral. Como por ejemplo, aquí tenemos que en condiciones normales se presenta un catabolismo de agua por oxidación de las grasas, 30 mililitros aproximadamente. Y se cuantifica ya sea si es comida por vía líquida, si son jugos o si es alguna solución que se le ingresa al paciente por vía parenteral. Siguiente, por favor. En los egresos tenemos que pueden variar dependiendo de las condiciones del paciente, ya sea pues si hay una condición especial, si el paciente ha estado expuesto a alguna cirugía, lo cual propicia que haya una pérdida mayor de líquidos, si son menores o cirugías mayores, si tiene una temperatura elevada, ya sea por algún proceso infeccioso que propicia a una fiebre. Y pues en el día a día, en un paciente normal, los egresos se cuantifican dependiendo al sudor que se pierde, si se puede cuantificar. La ventilación, estas son las pérdidas insensibles y la que normalmente se cuantifica es la orina. Siguiente. Y aquí tenemos que cuantificando los ingresos y los egresos, tenemos por obviedad lo que es el balance hídrico. ¿Y qué puede pasar cuando cuantificamos el balance hídrico? ¿Puede darle la siguiente, por favor, Felipe? Este nos puede dar tres resultados. El balance hídrico puede ser positivo, el cual significa que las condiciones para un balance positivo es la presentación de un exceso volumétrico, es decir, desplazamientos a terceros espacios. Puede haber un desequilibrio negativo, el cual es por pérdida de agua y electrolitos en la misma proporción en que están presentes los líquidos corporales normales. ¿Y qué puede causar esto? Ya sea la disminución de la ingesta, vómitos, diarreas, drenajes, hemorragias, uso de diuréticos o estados febriles, como ya los mencioné anteriormente. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos un esquema el cual nos explica qué es el balance positivo, el cual son entradas superiores a las salidas de líquidos. Estas se pueden dar por alteración de los mecanismos homeostáticos, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca e ingestas excesivas. Lo que es el balance negativo, los cuales son salidas mayores a las entradas, y esta puede ser por poliuria, diarrea, vómito, hemorragia, cualquier condición que propicie una pérdida que no pueda ser repuesta con facilidad. Y también hay un tercer balance, que el cual es el neutro, que es el que se considera normal. Y aquí o igual otro esquema, en los ingresos tenemos que pueden ser por fluidos orales, fluidos intravenosos, ya sea sangre, y irrigación de catéteres, agua metabólica, entre otras cosas. Y todo esto en un lapso de 24 horas. Y los egresos por vía urinaria, heces, tubos de drenaje, vómitos, drenaje de herida y fístulas, las pérdidas insensibles. Aquí está la fórmula que les había explicado anteriormente. Todo esto en un lapso de 24 horas, polipnea e hipertermia. Y bueno, aquí tenemos la bibliografía de donde nos basamos, el cual pues son una guía de práctica clínica y el NELSO, el Tratado de Pediatría, y por nuestra parte va a ser todo. Muchas gracias.